Hoy nos toca hablar acerca de la semiología de Algirdas Julius Greimas. Este caballero creó un diagrama basado en tres ejes, por medio del cual él trata de explicar qué tipo de tráfico o qué tipo de producción de signos se da a través de las relaciones que se dan entre diferentes personajes que podemos insertar dentro de su modelo. Entonces, él, al crear los ejes, lo que hace es ayudarnos a considerar, por ejemplo, a ver, este primer eje es el eje del deseo, consiste en que tenemos un ente, por el momento le vamos a decir ente, llamado sujeto, y otro ente o actante, el nombre que ustedes quieran, llamado objeto, ¿ya? Como el eje se llama deseo, lo que tenemos que hacer es, una vez que acomodamos a esos dos actantes en el eje, para saber cómo acomodarlos, tenemos que preguntarnos qué es lo que desea el sujeto, o si tal vez el análisis es en sentido contrario, debemos preguntarnos qué es lo que desea el objeto. Entonces, por ejemplo, de una forma práctica, si digamos el sujeto, vamos a hablar acerca de la historia de Romeo y Julieta, una historia bien conocida, por lo tanto, no necesitamos proveer contexto, ¿ya? Entonces, en la historia de Romeo y Julieta, nos tenemos que preguntar, Romeo, por ejemplo, en este eje, Romeo va a ser el actante 1, es decir, el sujeto que desea algo. Y nos tenemos que preguntar sencillamente, en la historia de Romeo y Julieta, ¿qué es lo que desea Romeo? Entonces, la respuesta sencilla es el amor de Julieta, ¿no ve? Desea a Julieta, el amor de Julieta, ese sería el objeto de su deseo. Pero si cambiamos el orden de los actantes, y Julieta vendría a ser el actante 2, ¿no? El objeto del deseo. Pero si cambiamos el orden de los actantes y hacemos que el actante 1, el sujeto que desea, ahora sea Julieta, seguimos con la misma pregunta y nos preguntamos, en esta historia, ¿qué es lo que desea Julieta? Y Julieta desea el amor de Romeo, o a Romeo, ¿ya? Entonces, lo que hay que hacer es saber identificar, que es lo más sencillo de todo este diagrama, saber identificar al primer actante y luego preguntarnos, para comenzar a armar todos los ejes, comenzar a preguntarnos qué es lo que desea este primer actante, ¿sí? Entonces, las cosas que podemos desear, ¿sí? Pueden ser, por ejemplo, dinero, vehículo, tendencia. Fíjense, podemos desear cosas tangibles como cosas intangibles también, ¿no? Tan abstractas como el poder, el deber, el saber, etcétera, etcétera. Entonces, acá, por ejemplo, estamos viendo el mismo ejemplo de una forma un poquito más amplia, pero es la misma idea. Ok. Ahora, acá dice el actante 2, es decir, el objeto deseado, ¿sí? Usualmente se objetiviza. Esto quiere decir que toma la forma de un personaje, de un objeto de valor. Ahora, aquí esta partecita de todo el texto es muy importante. Dice, cuando el objeto deseado se vuelve algo no objetivo, sino más bien algo un poquito más abstracto, inclusive subjetivo, tenemos que hablar de que el objetivo es un objetivo modal. Usualmente algo que se desea obtener como el poder, el deber, el querer o el saber. Cuando estamos hablando de cosas abstractas, cosas subjetivas, cosas que no son palpables, ¿sí? Estamos hablando de que el objeto deseado es un objeto modal. Hay que acordarse de eso para un poquito más adelante ayudarnos a entender mejor cómo construir el resto del modelo, ¿ya? Ahora, una cosita más importante es de que los objetos representan objetos con deseos de corto plazo. No, el diagrama no sirve para poder diagramar deseos a largo plazo, ¿no? O tal vez universales, ¿no? Porque digamos, yo quiero paz mundial, muchas, pero para lograr la paz mundial hay un montón de cosas que tienen que suceder, un montón de actos, actantes que tienen que participar
en el proceso, y el proceso cambia dinámicamente a lo largo del tiempo. Así es que este diagrama sirve para analizar el proceso de creación de signos en un periodo corto de tiempo, ¿ya? Entendemos que para que el sujeto haga algo, debe en primer lugar saber de su existencia, sino cómo lo desearía, cómo lo querría, ¿no ve? De todos los objetos de valor, los objetos modales, los que acabo de decir hace un ratito, que son esos que tienen algo, un elemento de deseado medio abstracto, ¿sí? Algo necesario para obtener algo más. Esa es otra forma de identificarlos, que yo deseo esto, pero para obtener algo más. Por ejemplo, en el caso del diagrama de Romeo y Julieta, yo deseo, Romeo desea el amor de Julieta o a Julieta. Entonces, si Romeo desea a Julieta, ¿qué desea de ella? ¿Su dinero, su ropa, su casa? No, desea el amor de Julieta, obtener el amor de Julieta. Entonces, desde ese punto de vista, podríamos decir que Julieta es un objeto modal. Si digamos lo que yo digo es de que Romeo desea el amor de Julieta, al obtener el amor de Julieta, ¿qué obtiene? ¿Obtiene simplemente una emoción, un sentimiento? No, obtiene realmente el verdadero objeto de su deseo, la persona de Julieta, ¿ya? Entonces, a veces el análisis se va por ese lado. Ok, dice que estos objetos modales son solo 4. Eso es lo que trata de afirmar Greimas. Y no varían de sociedad en sociedad. Eso es excelente. Eso significa que esta herramienta se puede utilizar para analizar literalmente cualquier escenario de generación de signos a través del diagrama de Greimas. Y concretamente hacer posible la acción. Ellos son el querer, el deber que motivan la acción desde dos perspectivas diferentes, y el saber y el poder que la hacen realizable. Ok, ahora hablaremos del segundo eje. El primer eje se encuentra acá, el eje del deseo. Aquí está el sujeto que desea y el objeto deseado. Ahora, resulta que el objeto deseado puede ser de dos tipos, como acabamos de decir. Le vamos a llamar, cuando uno es objeto modal, los que acabamos de decir, se llama objeto de valor, ¿no? Algo más tangible. Ok, entonces, el segundo eje, que es este que estamos viendo horizontalmente, es el eje de la comunicación o del saber, ¿ya? En ese eje encontramos al lactante 3 y al lactante 4. Esta es la parte tal vez un poco más difícil de dibujar del diagrama, porque para identificar en la historia de Walmart, vamos a ver una aplicación para identificar al lactante 3, que también se llama el destinador. Tenemos que preguntarnos quién es árbitro distribuidor del objeto modal, es decir, quién me permite a este sujeto poder realmente obtener el objeto de su deseo. Y cuando se trata del lactante 4, tenemos que preguntarnos quién es realmente quien disfruta de que el sujeto, el lactante 1, obtenga el objeto de su deseo. Puede ser que el obtenedor virtual del bien pueda ser el mismo lactante 1, pero usualmente son unos terceros los que vienen a ser los verdaderos, los otros no verdaderos, sino los otros beneficiarios. Entonces, vamos a trasladar este eje a la historia de Romeo y Julieta, ¿ya? Cuando se trata de que Romeo es el sujeto que desea a Julieta, fíjense aquí, podemos interpretar el objeto deseado como objeto de valor o como objeto modal. Como objeto de valor, Romeo desea a Julieta, ¿sí? Algo concreto. Julieta, dirección, nombre, canal de identidad, o sea, algo bien definido, ¿no? Pero ¿por qué desea a Julieta? Porque desea ser amado por Julieta. ¿Ven? Hay una dimensión modal en el objeto de valor que Romeo desea. Facilito hasta ahí. Ahora el eje de la comunicación, ¿ya? ¿Quién decide que Romeo, esa sería la pregunta, ¿quién decide que Romeo pueda lograr el objeto de su deseo, es decir, a Julieta? Y uno de los árbitros, o tal vez el más importante, vendría a ser el padre de Julieta, ¿sí? Tal vez, digamos, hilando un poquito más fino,
Podríamos decir que el destinador o árbitro que decide si Romeo logra el objeto de su deseo, también podría ser la sociedad que emite sus opiniones tan fuertes con respecto a la relación, al amor de dos jovencitos, ¿no? Creo que casi adolescentes, si mal no recuerdo. Ya, esa es la forma de identificar al lactante 3. Preguntarnos quién es el filtro, quién decide, quién permite, ¿no?, que el lactante 1 obtenga el lactante 2. Ahora, para identificar al lactante 4, la pregunta es preguntarnos, ok, además de Romeo, ¿quiénes más se benefician con que Romeo pueda obtener el objeto de su deseo? Y en este caso, quienes se beneficiarían serían la misma Julieta, ¿no? Porque ella también ama a Romeo. Tal vez un poco más a largo plazo todos nosotros, los románticos, porque vemos un happy end en la historia de Romeo y Julieta. Bueno, happy end visto desde el enfoque que uno quiera verlo, ¿no? Más o menos es así como podemos identificar a cada uno de estos actantes en el eje de la comunicación. Entonces, vamos a cambiar el escenario. Imagínense algo un poquito más práctico, ¿no? Digamos, estamos hablando de las publicaciones en redes sociales, ¿no? Audios, videos, imágenes, etcétera. Eso está publicado en las redes. Ok. ¿Qué es lo que se desea al publicar algo así en las redes, esos medios audiovisuales? Posiblemente lo que se desea es visibilidad, darse a conocer por medio de esos contenidos. Eso es lo concreto, digamos. Pero también, ¿por qué queremos visibilidad? Porque tal vez queremos que la gente vaya a las salas a ver una película, El Hombre Araña, y así queremos producir un deseo, ¿sí? Queremos producir un deseo por ver algo. Esa es la razón. Por lo tanto, estas publicaciones deben ser publicaciones relacionadas con esa película. Ok. Ahora, ¿quién decide? Pues fíjense que estoy interpretando el diagrama a plan de preguntas, ¿no? ¿Quién decide que estas publicaciones puedan llegar a ser visibilizadas? Y pues uno de los árbitros que decide que eso se pueda lograr posiblemente serían los algoritmos, ¿no?, los proveedores de Internet, los dueños de las redes sociales que tienen políticas que permiten esas visibilizaciones. ¿Se dan cuenta? No necesariamente hay un solo árbitro, pueden ser varios. Y después el lactante 4, ¿no? ¿Quién se beneficia de ese proceso de visibilización de las publicaciones en redes sociales? Pues todos nosotros, ¿no? Porque finalmente las consumimos. Si vamos a ponernos en un plan más crítico, ¿no? Y decimos, no nos beneficiamos, nos infoxicamos, digamos, ¿no? Ok, entonces ese no es el enfoque para poder decidir quién sería el beneficiario. Tal vez ahí el beneficiario sería, tal vez, los publicadores, las personas que hicieron las publicaciones. Ellos serían los que tendrían un bien, porque el bien que se logra es la visibilización que querían para generar un deseo, ¿ya? Entonces, hay, dependiendo de cómo nos plantemos, nos paremos sobre este diagrama, podemos hacer la interpretación de una forma u otra, pero no es totalmente arbitrario por si acaso, ¿ya? Muy bien, esos textos que están acompañando a mi presentación, se los dejo para que ustedes lo puedan leer el momento que quieran. Ok, entonces, ahora nos presentaremos el tercer eje, y con eso tenemos el diagrama de Greimas completo. Este modelo se le llama modelo actancial de Greimas, ¿ya? Entonces tenemos el eje del deseo acá. Acá acabamos de ver el eje de la comunicación, y el nuevo eje que estamos viendo se encuentra aquí alrededor del sujeto, que se llama el eje de la participación, en donde encontramos al lactante 5 y al lactante 6. El lactante 5 también se llama ayudante, y el lactante 6 también se llama oponente, ¿ya? Ayudante básicamente sería el cómplice del sujeto para obtener el deseo, ¿sí? ¿Quién ayuda al sujeto? Dice, ayuda al sujeto a lograr su deseo, el objeto del deseo. Y el lactante 6 es el oponente, es decir, quién se opondría a este sujeto para obtener el objeto de su deseo. Antes de pasar a los ejemplos, quiero que vean que
Lo que está pasando acá es de que el diagrama nos está sirviendo para identificar qué signos emocionales y mentales se producen en el actante 1 y en todo su escenario alrededor al producir el eje del deseo. Entonces, cuando nosotros semióticamente nos queramos poner a analizar un fenómeno, lo que podemos hacer es identificar en ese fenómeno a nuestro actante 1 y a partir de ese actante 1 comenzar a armar todo el diagrama de relaciones y sujetos y objetos que se generan para establecer qué signos se producen en todo el fenómeno de deseo del actante 1. Esa es la utilidad de este diagrama. Ejemplos. Por ejemplo, ya hemos visto el de Romeo y Julieta, ¿no ve? Entonces, para terminar el ejemplo de Romeo y Julieta, el actante 5, o sea, ¿quién ayuda a Romeo? Porque ahorita nuestro sujeto es Romeo, ¿no? ¿Quién ayuda a Romeo a obtener el amor de Julieta, ¿no? Puede ser el sacerdote confesor de Julieta o tal vez la nodriza de Julieta, ¿sí? Si se acuerdan la historia. ¿Y quién se opondría a que Romeo obtenga su Julieta? Tal vez las familias, ¿no? Los Capuleto y los Montesco. Ya, muy bien. Ahora, vamos a trasladar el diagrama a otra historia bien conocida. ¿Por qué historias conocidas? Porque así me ahorro explicar todo el contexto. Es decir, para que alguien les pida generar este diagrama, primero tiene que darles contexto en el cual se mueve el actante 1 para poder armar todo esto correctamente. Ok, entonces ahora digamos que el actante 1 es Don Quijote. En Don Quijote, ¿qué es lo que desea Don Quijote a lo largo de su historia? ¿Sí? Él desea tal vez fama, ¿no? En su locura, él desea ser reconocido, ¿no? Como un caballero. O tal vez esa fama lo que busca en realidad lo conduce a buscar respeto, ¿ya? ¿Quién decide si es que él puede obtener o no puede obtener esa fama? Porque no la puede obtener de cualquier forma. Hay un código de caballería que él respeta a rajatabla a lo largo de la historia para tratar de obtener eso que desea, ¿no? Pero ese código de caballería, dependiendo de cómo lo va a respetar, se convierte en un árbitro que le permite obtener o no obtener su deseo. ¿Quién finalmente se beneficia de que Don Quijote pueda obtener esa fama o ser respetado? Una vez más, nosotros que estamos estudiando la historia, ¿ve? En la historia, dentro de la historia misma, ¿quién se beneficiaría? A ver, dentro de la historia misma, tendría que ser Don Quijote y Sancho Panza posiblemente, ¿no? Porque Sancho se vuelve un cómplice de los sueños de su amo, ¿no? Posiblemente así es como podríamos interpretar eso. Y el eje de la participación. ¿Quién ayuda a Don Quijote a lograr esa fama? Pues Sancho Panza, ¿no? ¿Y quién se opone? Los personajes realistas, los duques, el mago Frestón, si es que recuerdan la historia, ¿no? La gente que se burla de él. Otro ejemplo, la Caperucita Roja. Si el sujeto que desea es Caperucita, nos tenemos que preguntar, en la historia de Caperucita Roja, ¿qué desea? Esa es la primera pregunta. ¿Qué desea Caperucita? Y lo que ella desea es entregar su canasta para ir a visitar a su abuelita, ¿no ve? Y eso para ella es un deber y también es una labor de amor. O sea, ven, se puede mencionar varias cosas cuando usamos la interpretación, pero esas cosas son lógicas, son coherentes a la historia. No nos ponemos a inventar cualquier actante. El actante 3, el eje de la comunicación, un poquito más abstracto de todos. ¿Quién decide que Caperucita pueda entregar su canasta, ¿no? Tal vez su capacidad de juicio. Me voy por la izquierda, me voy por la derecha, y si me voy por un lado o por otro, me encuentro con el leñador o con el lobo, ¿se dan cuenta? ¿Quién finalmente se beneficia por ese deseo de entregar una canasta? La abuelita, primeramente en esta historia, ¿no ve? ¿Quién ayuda a que Caperucita pueda lograr su deseo de entregar la canasta? Tal vez su mamá, que prepara la canasta, el leñador, tal vez. ¿Quién se opone? Obviamente el malo de la película, ¿no? Ahí encontramos a el lobo. Y así sucesivamente lo podemos trasladar
a fenómenos un poquito más sociales o más contemporáneos, ¿no? Por ejemplo, el hincha que va a la cancha. ¿Por qué va a la cancha el hincha? ¿O tiene dinero, es una inversión monetaria? No, en realidad el hincha va a la cancha porque él desea que su equipo gane y así sentirse feliz o sentirse superior porque mi equipo es el mejor de la liga, etc. ¿Quién se opone? Los jugadores del equipo, ¿quién? No estoy diciendo, no estoy interpretando bien. ¿Quién decide que el hincha pueda realmente lograr que su equipo gane? El mismo equipo, los jugadores, su preparación, el técnico y sus indicaciones. Ese es el que decide. También posiblemente podríamos poner aquí al árbitro, ¿no? Que con las reglas que él ejerce, él decide si el equipo gana o no. Pero eso es un poco arbitrario, porque realmente el árbitro no decide, ¿sí? El árbitro solamente regula cómo se va a mover el escenario, pero quien inclina la balanza, otra forma de establecer al actante 3, no es el árbitro, ¿no? Sino son realmente los jugadores. El que se opondría sería el equipo contrario, ¿no? Y saltándome al otro eje. ¿Quién finalmente es el beneficiario de que suceda esto en el eje del deseo? Pues tal vez el club, que gana partidos, la dirigencia, que se siente reivindicada, ¿no ve? ¿Quién ayuda a que el hincha gane el deseo de que su equipo gane? El entrenador coadyuva, ¿no ve? Porque prepara bien a su equipo. Y acabamos de decir quién se opone. Ven, a la larga, aplicar esto a cualquier tipo de ejemplo, ahora sí un poquito más rápido. El sujeto son un fenómeno, ¿no? Unos personajes. No se olviden que el sujeto puede ser algo que sucede, no necesariamente algo bien concreto, ¿ya? Como por ejemplo, acabamos de ver acá, acá estábamos viendo, acá, ¿no? Publicaciones en redes sociales, ¿no? Las publicaciones en redes sociales no son un ser humano, ¿sí? Pero es algo que sucede y que provoca algo, ¿no? Que se publica con un deseo. Desde el momento que podemos identificar un deseo, es fácil poder identificar lo que estamos queriendo ver. Último ejemplo, los migrantes. Los migrantes, ¿por qué migran las personas, no? Pues desean ser aceptados en nuestro país, ¿no? Vivir o la vida que desean en nuestro país. Tal vez esta parte yo lo cambiaría. No tanto desean que uno no migra para no ser repatriado, no. Uno migra para poder vivir conforme a sus sueños, ¿no? Y eso es por medio de ser aceptado en un país. Entonces esta parte yo la mejoraría en mi diapositiva. ¿Quién define, quién filtra, quién inclina la balanza para que eso suceda? Posiblemente las oficinas de migración. ¿Quién es el final beneficiario de que el migrante logre vivir en otro lugar? Tal vez el migrante mismo, su familia, ¿sí? Bueno, ¿quién ayuda? Las políticas del país hospedador. ¿Quién se opone? Las políticas de la Unión Europea. Bueno, este ejemplo sacado. Entonces, ¿quién se puede oponer? También puede ser las políticas del país hospedador, dependiendo de las políticas, ¿sí? ¿Quién más se puede oponer? No sé, a ver, ¿quién se puede oponer? La situación económica, digamos, ¿no ve? Entonces, el diagrama sirve para poder analizar un poquito más allá de lo que vemos de forma a priori. Bueno, aquí está el diagrama totalmente vacío para poder aplicarlo para cualquier ejercicio que queramos hacer, ¿ya? Y aquí hay unos diagramas que encontré por ahí. Por ejemplo, este es el diagrama actancial, pero aplicado a la cuarta película de Star Wars. Solamente que aquí fíjense que le han cambiado el orden a los ejes. El eje de la comunicación está aquí abajo y el eje de la participación se encuentra aquí arriba. Por lo tanto, el eje del deseo está en orden inverso, por si acaso, ¿no? Entonces, el sujeto es Skywalker, Luke Skywalker, que desea salvar a la princesa Leia. Bueno, desea muchas cosas, ¿no? Inclusive al principio de la película no se sabe lo que realmente desea. Bueno, pero haciendo una pequeña abstracción de la película, podemos decir que Luke Skywalker desea salvar a la princesa. Ok, ¿quién, para lograr ese deseo, ¿no? ¿Quién le va a ayudar? Ben Kenobi, Obi-Wan Kenobi. ¿Quién se opone? Darth Vader. Ahora, ¿quién es el
el beneficiario final de que él logre salvar a la princesa. Primeramente, la princesa Leia. Segundamente, la rebelión, tal vez, ¿no? ¿Y quién es el filtro? ¿Qué tiene que suceder para que la balanza se incline a favor de que Luke Skywalker logre salvar a la princesa? En este caso, la muerte de sus tíos, los Lars, logran que Luke finalmente decida salir del lugar a donde vive y emprender sus sueños. Y al emprender sus sueños, se topa con este nuevo deseo en el camino. ¿No ve? Aquí hay otra forma que he encontrado. Aquí está la fuente del diagrama. Es un ensayo científico sobre los discursos del general, análisis de los discursos de Luis García Meza. En Bolivia sabemos muy bien quién fue este señor. Y aquí está el diagrama. Fíjense, dibujado de una forma medio rara. Igual, los ejes están dados la vuelta, ¿no ve? Pero se puede hacer el mismo análisis. Todos nosotros los bolivianos, ¿qué deseamos? La patria. Este es un deseo abstracto, ¿no? La patria, dígame dónde la encuentro, cómo la toco, ¿no? Este es un objeto modal, ¿ya? Todos nosotros, los bolivianos, deseamos la patria, ¿sí? Ahora, fíjense que este diagrama está mal hecho, porque el destinador y el destinatario deberían estar aquí, y los ayudantes, un cachito, a ver, sí, no, está bien, ya me he confundido. A ver, vamos aquí. Los ayudantes están alrededor del sujeto. Ok, está bien. Entonces, ¿quién ayuda a todos los bolivianos a que obtengamos la patria? Tal vez las fuerzas del orden. No estoy diciendo que esta interpretación está bien. Es más, no me convence, siento que está un poco forzada. ¿Quiénes se oponen? Las fuerzas de caos, ¿no? Que también esto es un poco abstracto para mí. El diagrama tiene que ir a definir cosas bien concretas, ¿sí? Bueno, ¿quién decide si es que podemos realmente obtener este deseo, la patria, ¿no? Que es un deseo simbólico totalmente, ¿no? La patria es en un ayer distingo al pasado la historia. Sinceramente no lo entiendo. Destinatario, ¿quién finalmente se beneficia? La patria en el mañana, porque tiene más bolivianos fervorosos con un sentimiento patriótico. Posiblemente esa sea la interpretación. Muy bien, entonces espero que con esta explicación se haya entendido mejor cómo aplicar el diagrama actancial de Greimas a diferentes escenarios.